El aire en la casa de mi infancia siempre tuvo una textura extraña, como si estuviera compuesto de pequeñas partículas de cristal molido que solo yo respiraba. Nunca fue un ambiente ruidoso en lo que respecta a mi sufrimiento. Las tragedias familiares más profundas no se anuncian con platos rotos contra la pared ni con gritos a las 3 de la tarde. No, la verdadera destrucción ocurre en silencio, en los espacios vacíos entre las palabras que nunca te dicen, en las miradas que pasan a través de ti como si estuvieras hecho de humo. Yo nací exactamente 7 minutos después que mi hermana, Elena. 7 minutos que, de alguna manera inexplicable, trazaron una línea fronteriza insalvable entre el paraíso y el purgatorio dentro de las mismas 4 paredes. Compartíamos el mismo día de cumpleaños, el mismo código genético básico, los mismos apellidos, pero jamás compartimos la misma realidad. Crecer como el gemelo olvidado es un experimento psicológico de aislamiento a largo plazo. Desde que tengo memoria, mi existencia fue tratada como una especie de nota al pie de página en la biografía espectacular de Elena. Mis padres no eran monstruos de película, no me encerraban en un armario ni me privaban de comida. Su abuso era mucho más refinado, una obra maestra de omisiones calibradas al milímetro. Si Elena sacaba una buena calificación, había una cena de celebración en el restaurante del centro. Si yo sacaba la misma calificación, recibía un leve asentimiento desde detrás del periódico de mi padre. Las fotografías en la pared de la sala de estar contaban la historia de una hija única, brillante y sonriente, con ocasionales manchas borrosas en el fondo que resultaba ser yo. Durante los primeros 15 años de mi vida, me esforcé hasta el agotamiento por ganar un asiento en esa mesa de afecto. Moldeé mi personalidad para ser el hijo perfecto, el que no da problemas, el que ayuda sin que se lo pidan. Pero el amor condicional es un pozo sin fondo, y con el tiempo aprendí que no importa cuánta agua viertas en él, jamás devolverá un reflejo. El punto de quiebre, la revelación que cristalizó toda una vida de negligencia, llegó 2 meses antes de nuestro 21º cumpleaños. Un número importante. El momento en el que, teóricamente, cruzas el umbral hacia la adultez definitiva. Era un martes por la tarde. La casa estaba sumida en esa quietud sepulcral que la caracterizaba cuando Elena no estaba presente para absorber el oxígeno. Mi madre había dejado su computadora portátil abierta en la mesa de la cocina. Yo había bajado a prepararme un café negro, arrastrando los pies sobre las baldosas de cerámica fría, perdido en mis propios pensamientos universitarios. No soy una persona propensa a husmear. Nunca necesité hacerlo porque las decepciones siempre venían empaquetadas a plena vista. Pero la pantalla estaba encendida con un brillo agresivo, mostrando un documento de Excel que ocupaba toda la visibilidad. El título del documento, escrito con letras mayúsculas y resaltado en un color rosa nauseabundo, era Presupuesto Gala 21 Elena. Me detuve. La taza de cerámica en mi mano se sintió repentinamente muy pesada. Mis ojos escanearon los bordes de la pantalla antes de descender por las columnas de números. El nivel de detalle era enfermizo. Una autopsia financiera de la vanidad. $14,000. $14,000 exactos, distribuidos con la precisión de un cirujano. Había una fila asignada para el alquiler de un salón boutique con vista al río. Otra fila detallaba un servicio de catering especializado en cocina fusión asiática, seguido por el alquiler de equipo de iluminación profesional, un DJ local que cobraba tarifas exorbitantes, y un vestido de diseñador importado que costaba más que la matrícula semestral de mi universidad, $14,000. La cifra quedó suspendida en el aire, zumbando en mis oídos como un enjambre de avispas. Seguí leyendo, desplazando el cursor hacia abajo con un dedo tembloroso, no por rabia, sino por una curiosidad fría y morbosa. Buscaba mi nombre, éramos gemelos, cumplíamos años el mismo maldito día, la misma maldita fecha de nacimiento, impresa en nuestros certificados gubernamentales. Busqué en la sección de invitados especiales.
Busque en la lista de gastos complementarios. Busque en las notas al margen. Nada. Mi nombre, mi existencia entera, había sido quirúrgicamente extirpada de la noche más importante de nuestras vidas. Fue en ese instante preciso, frente a la luz azulada de una pantalla en una cocina silenciosa, que algo dentro de mí murió de forma permanente. No hubo lágrimas, no hubo un nudo en la garganta. Fue una amputación emocional limpia, sin anestesia. Todo el oxígeno del cuarto pareció ser succionado por un vacío infinito. Mis padres no me odiaban, simplemente no me registraban en su radar emocional. Para ellos, organizar una fiesta de $14,000 para mi hermana y excluirme por completo no era un acto de malicia calculada. Era el resultado natural de haber olvidado hace mucho tiempo que tenían 2 hijos. Y quizás esa era la píldora más amarga de tragar, la indiferencia absoluta. El odio, al menos, requiere energía, requiere que el otro ocupe espacio en tu mente. La indiferencia es el vacío absoluto, la nada. Retrocedí lentamente de la mesa, el café olvidado. Salí de la cocina y subí las escaleras hacia mi habitación, cada escalón crujiendo bajo mi peso, anunciando la presencia de un fantasma en su propio hogar. Me senté al borde de la cama y miré mis propias manos durante horas, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por la persiana y pintaba rayas doradas sobre mi piel. En ese silencio absoluto, tomé una decisión. No iba a reclamar. No iba a gritar, ni a llorar, ni a exigir una explicación que estaría plagada de excusas patéticas y mentiras mal hilvanadas. Reclamar significaba que aún me importaba. Reclamar significaba darles el poder de validarme. Iba a organizar mi propia vida. Durante las siguientes semanas, observé el teatro desarrollarse a mi alrededor con la fascinación de un entomólogo estudiando insectos. El nivel de disonancia cognitiva en la casa alcanzó proporciones épicas. Mi madre corría de un lado a otro con muestras de tela, hablando por teléfono durante horas sobre centros de mesa florales y tonos de rosa pastel. Mi padre revisaba facturas con el ceño fruncido, pero con una sonrisa indulgente, cada vez que Elena entraba a la sala. Elena, por su parte, vivía en un estado de histeria narcisista constante, quejándose de que los zapatos de diseño apretaban un poco o de que la lista de invitados no parecía lo suficientemente exclusiva. Y yo estaba allí, moviéndome como una sombra a través de los pasillos, comiendo en la misma mesa, respirando el mismo aire, completamente invisible. Un martes por la noche, durante una cena excepcionalmente tensa, debido a un problema con el proveedor de hielo seco para la pista de baile, mi madre finalmente se dirigió a mí. Fue la primera interacción directa en días. Cariño, dijo, sin mirarme a los ojos, su atención todavía clavada en la pantalla de su teléfono móvil. El próximo sábado, el día 21, tu padre y yo estaremos muy ocupados con el evento de tu hermana. ¿Crees que puedas encargarte de limpiar el garaje ese día? Los operarios del catering necesitarán espacio para estacionar sus furgonetas de apoyo en la entrada. Mira el puré de papas en mi plato. El próximo sábado, el día 21, nuestro cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi madre acababa de pedirme que limpiara el garaje para facilitar la logística de la fiesta de cumpleaños de mi gemela, a la cual tácitamente se confirmaba que yo no estaba invitado. Levanté la vista, mi rostro una máscara de absoluta calma. Miré a mi madre, luego a mi padre, que masticaba un trozo de carne sin inmutarse, y finalmente a Elena, que estaba ocupada subiendo una foto de su manicura a sus redes sociales. No estaré en casa el sábado, respondí. Mi voz sonó plana, sin inflexiones, desprovista de cualquier textura emocional. La cabeza de mi madre se levantó bruscamente de su teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me miro. Hubo un parpadeo de confusión en sus ojos, quizás una fracción de segundo, donde su cerebro intentó procesar la fecha, el contexto, la identidad de la persona sentada al otro lado de la mesa.
¿No estarás? ¿A dónde vas? Necesitamos que el garaje esté limpio. Tengo planes, dije, poniéndome de pie y recogiendo mi plato. Feliz cumpleaños adelantado, Elena. Ninguno de los tres dijo una palabra mientras caminaba hacia la cocina. El silencio que dejé a mis espaldas no era de culpa, era de inconveniencia. Les había estropeado un pequeño detalle de su engranaje logístico. Esa noche, mientras lavaba los platos en la penumbra, comencé a delinear mi propio plan. No iba a quedarme sentado en la oscuridad de mi habitación mientras ellos celebraban un triunfo de plástico. Tenía mis propios ahorros, producto de 3 años trabajando turnos de noche en la biblioteca del campus. No tenía $14,000, ni necesitaba catering asiático ni DJs sobrevalorados. Lo que tenía era un grupo íntimo de 5 amigos reales, personas que me conocían, que sabían las cicatrices invisibles que cargaba y que habían estado recogiendo mis pedazos durante los últimos años. Alquilé una cabaña pequeña a las afueras de la ciudad, cerca del lago, un lugar rodeado de pinos, donde el aire olía a tierra húmeda y madera quemada. Compré carne para asar, un par de cajas de buena cerveza y una torta de chocolate en la pastelería local. Gasté $300. Cada centavo fue invertido en autenticidad, en construir un santuario temporal lejos del veneno de mi propia sangre. Los días previos al sábado se desvanecieron en un borrón de preparativos frenéticos. La casa se transformó en una zona de guerra logística. Llegaban paquetes cada hora. El teléfono fijo no dejaba de sonar, y el nivel de estrés de mi madre parecía capaz de quebrar cristales. Yo me limité a empacar mis cosas con lentitud metódica. Una mochila de lona negra, ropa cómoda, un libro, el recibo de la cabaña. El viernes por la noche, la víspera de la fecha maldita, la tensión en la casa era insoportable. Elena estaba teniendo un ataque de pánico en el piso superior, porque uno de sus invitados de honor, el hijo de un socio adinerado de mi padre, había cancelado en el último minuto. Sus gritos resonaban por los conductos de ventilación, agudos y cargados de rabia egocéntrica. Todo está arruinado. El estatus de mi mesa principal se fue al diablo, gritaba, mientras mi madre intentaba calmarla con promesas de compensaciones absurdas. Apagué la luz de mi lámpara de noche, cerrando los ojos mientras escuchaba el caos. Era fascinante, de una manera morbosa, ver cómo $14,000 no podían comprar la paz mental. Su mundo entero estaba sostenido por alfileres, dependiente de la validación de docenas de extraños superficiales. Yo, en cambio, tenía el control total de mi pequeño universo. Me dormí esa noche con una sensación de ligereza que nunca había experimentado. El fantasma finalmente estaba haciendo las maletas. El sábado amaneció con un cielo gris y plomizo, pero para mí era el día más brillante de mi vida. Me levanté antes que los demás. La casa estaba sumida en el silencio agotado que sigue a una tormenta nerviosa. Bajé las escaleras en calcetines, eludiendo cruzar miradas con los retratos de las paredes. Fui a la cocina, dejé las llaves de la casa sobre la encimera de mármol, junto a la cafetera. Era un gesto simbólico que solo yo entendería. No me estaba yendo para siempre aún, pero la versión de mí que consideraba este lugar como su hogar acababa de entregar las llaves. Salí por la puerta principal, el aire frío de la mañana golpeando mi rostro como un bautismo. Mi viejo auto arrancó con un tosido metálico. Conduje por las calles suburbanas, viendo las casas idénticas pasar a mi lado, sintiendo cómo la presión en mi pecho se reducía con cada kilómetro que ponía entre ese infierno de paredes de yeso y yo. Llegué a la cabaña al mediodía. Mis amigos ya estaban allí, descargando leña y encendiendo la parrilla. No hubo compasión en sus miradas, no hubo lástima. Hubo abrazos fuertes, bromas pesadas y una calidez que me caló hasta los huesos. Marcus me lanzó una cerveza fría desde el porche y Sara me abrazó con esa fuerza brutal que solo tienen las personas que saben lo que es sobrevivir a sus propias familias. Mientras el sol comenzaba a descender,
tiñendo el lago de tonos cobrizos y violetas, mi teléfono emitió un zumbido sordo en mi bolsillo. Lo saqué, era una notificación de Instagram. Elena había comenzado su bombardeo digital. La pantalla mostraba una serie infinita de historias. Ahí estaba el salón boutique, iluminado con luces de neón rosa. Ahí estaban los arreglos florales exagerados, las mesas dispuestas con manteles de seda. Y ahí estaba mi hermana, envuelta en su vestido de diseñador, rodeada de un enjambre de rostros estéticamente perfectos, pero con sonrisas que no llegaban a los ojos. En el fondo, mis padres posaban con trajes elegantes, actuando para las cámaras, validando su propia ilusión de familia exitosa. Miré la pantalla durante un largo minuto. No sentí celos, no sentí tristeza. Sentí una profunda y abrumadora pena por la jaula de oro en la que se habían encerrado voluntariamente. Apagué el teléfono, lo arrojé sobre la cama de la cabaña y volví a salir al frío reconfortante del bosque. La noche avanzó lentamente. Comimos hasta no poder más. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Hablamos sobre el futuro, sobre nuestros miedos reales, no sobre el color de las servilletas, ni sobre el estatus social de los invitados. Por primera vez en 21 años existía en voz alta. Por primera vez el día de mi cumpleaños era mío. El fuego se había reducido a brasas ardientes. La medianoche había pasado hacía mucho. El bosque estaba sumido en un silencio denso y protector. Mis amigos se habían retirado a dormir en los sofás y literas de la cabaña. Yo me quedé en el porche, envuelto en una manta gruesa, observando el vapor de mi propia respiración subir hacia las estrellas heladas. Era la paz absoluta, el triunfo silencioso de la desconexión emocional. Pero el universo tiene un sentido del humor retorcido, y el karma, cuando decide golpear, rara vez respeta las fronteras del silencio. El interior de la cabaña estaba oscuro. Yo estaba en el porche, suspendido en una calma zen, cuando el sonido atravesó la madera y el cristal de la ventana. Un zumbido violento, persistente. Mi teléfono, olvidado sobre la cama, estaba vibrando con una desesperación mecánica. El sonido era irregular, constante, como una alarma de incendio atrapada bajo un colchón. Miré el reloj en mi muñeca, iluminando la esfera con el botón lateral. Las agujas marcaban una hora muy específica, una hora que quedaría grabada a fuego en las paredes de mi memoria. Eran las 2:43 a.m. Me levanté lentamente, el frío penetrando a través de mis jeans. Sentí un cambio de presión barométrica en mi pecho. A las 2:43 a.m. de un sábado, las llamadas telefónicas nunca traen buenas noticias. Nunca son para saludar. A esa hora, el teléfono es un presagio de sangre, muerte o un desastre de proporciones sísmicas. Camine hacia la puerta, gire el pomo en silencio para no despertar a los demás, y entre en la penumbra de la habitación. El teléfono se movía espásticamente sobre las sábanas, iluminando la oscuridad con una luz intermitente y pálida. Me acerqué. La pantalla parpadeaba. El identificador de llamadas mostraba una fotografía de perfil meticulosamente editada, una sonrisa brillante y plastificada bajo el nombre Elena. El dispositivo continuaba su danza macabra sobre las sábanas, emitiendo ese zumbido ahogado que parecía sincronizarse con los latidos de mi propio corazón. Miré la pantalla iluminada y sentí una profunda y extraña disociación. Elena, mi hermana gemela, la chica del vestido de diseñador, la protagonista absoluta del universo de mis padres, la criatura que hace apenas unas horas estaba sumergida en un océano de superficialidad y opulencia pagada con $14,000. ¿Por qué me estaba llamando a mí? A lo largo de nuestros 21 años de existencia compartida, las veces que Elena había marcado mi número de teléfono podían contarse con los dedos de una sola mano, y siempre habían estado enmarcadas por algún tipo de exigencia utilitaria, un favor que necesitaba, una tarea que ella había olvidado hacer y requería que yo cubriera, una mentira que necesitaba que yo sostuviera ante nuestros padres.
Nunca había habido una llamada de conexión genuina, jamás una pregunta sobre mi bienestar. Su nombre en mi pantalla a esta hora de la madrugada era una anomalía estadística, una fisura en la matriz de nuestra disfuncionalidad familiar. No contesté de inmediato. Me quedé allí, de pie en la habitación, a oscuras de la cabaña, dejando que el teléfono sonara. Quería observar la persistencia de su desesperación. Quería medir la magnitud de su emergencia a través de la duración de la llamada. Si era un capricho nocturno, colgaría a los pocos segundos. Pero no lo hizo. El primer ciclo de llamada terminó. La pantalla se oscureció por una fracción de segundo y luego, inmediatamente, el dispositivo volvió a estallar en luz y vibración. Estaba llamando de nuevo. Una insistencia frenética. Una urgencia que traspasaba la tecnología y llenaba el frío aire de la habitación con un aura de pánico absoluto. Extendí la mano. Mis dedos rozaron la superficie de cristal de la pantalla. Estaba inusualmente fría. Deslicé el dedo sobre el icono verde para aceptar la llamada, pero no dije absolutamente nada. Llevé el altavoz a mi oído y dejé que el abismo digital se abriera entre nosotros. Lo que escuché al otro lado de la línea no fue la voz articulada y mandona de la reina de la casa. Fue un caos sensorial, un ruido de fondo confuso que sonaba como el viento golpeando contra un micrófono, intercalado con el crujido de tela rasgada y el eco de un espacio inmenso y vacío. Y por encima de todo eso, un sonido húmedo, gutural y roto. Alguien estaba hiperventilando. Alguien estaba llorando con esa clase de intensidad primitiva que desgarra la garganta, donde el aire entra en los pulmones con un silbido ahogado y sale en forma de sollozos descontrolados. El llanto era tan visceral, tan despojado de cualquier filtro social o dignidad, que por un instante dudé de que fuera realmente Elena. La Elena que yo conocía jamás permitiría que el mundo, y mucho menos yo, la viera o la escuchara en un estado de descomposición tan absoluta. Ella era la maestra de las apariencias, la arquitecta de su propia perfección plastificada. Dejé pasar 10 largos segundos, 10 segundos de escucharla ahogarse en sus propios fluidos nasales y lágrimas a través de la red celular. No pronuncié su nombre, no pregunté qué pasaba. Mi silencio era deliberado. Era un muro de hormigón contra el cual ella tendría que estrellar sus palabras si quería comunicarse. Finalmente, entre un espasmo respiratorio y otro, su voz logró abrirse paso, distorsionada, aguda y temblorosa. Por favor, fue la primera palabra que salió de su boca. Solo eso, por favor. El tono era irreconocible. No había arrogancia, no había la habitual condescendencia. Era el sonido de un animal herido rogando por clemencia en medio de la oscuridad. La satisfacción vengativa que yo creía que sentiría en un momento como este no apareció. No hubo una sonrisa cruel en mi rostro. Lo que sentí fue un vacío clínico, la frialdad de un cirujano observando una herida abierta. Dime que estás escuchándome, suplico, su voz quebrándose en la última sílaba, seguida de otro ataque de tos húmeda. Dime que estás ahí. No cuelgues. Te lo ruego, no cuelgues. Estoy aquí, respondí finalmente. 2 palabras, emitidas en el mismo tono plano y monocorde que había usado días atrás, cuando les anuncié que no estaría para limpiar su precioso garaje. Mi voz no ofrecía consuelo, ni calidez, ni hermandad. Era simplemente una confirmación de presencia. Al escuchar mi respuesta, Elena soltó un gemido prolongado, como si la poca estructura ósea que la mantenía en pie se hubiera disuelto de repente. Hubo un ruido sordo, el roce del teléfono contra algo duro, como si se hubiera dejado caer al suelo o se hubiera encogido sobre sí misma en una esquina. El llanto se intensificó de nuevo, volviéndose casi ininteligible. Pasaron minutos reales medidos por el reloj de la pared de la cabaña. Yo me senté en el borde de la cama, mirando la oscuridad del bosque a través de la ventana, esperando con la paciencia de un monje a que la tormenta emocional al otro lado de la línea se agotara a sí misma. No la interrumpí, no le pedí que se calmara.
cada vez que alguien le decía a Elena que se calmara en nuestra casa. Mis padres corrían a ofrecerle un nuevo regalo, una nueva concesión para aplacar su ansiedad. Yo no tenía regalos que ofrecer. Tienes que venir a buscarme, logró articular de pronto, la frase saliendo en un solo aliento desesperado. Tienes que venir ahora mismo. No puedo respirar. Siento que me voy a morir. Tienes que sacarme de aquí. La demanda natural de su personalidad intentaba asomar la cabeza. La vieja costumbre de dar órdenes esperando obediencia ciega, pero esta vez estaba envuelta en pura y dura agonía. Me acomodé en la cama, apoyando la espalda contra la fría pared de madera. ¿Dónde estás? Pregunté, negándome a acelerar el ritmo de mi voz. En el salón. En los baños del salón sollozó ella. El sonido de su respiración rebotaba en lo que claramente era un espacio cerrado y embaldosado. Estoy sentada en el suelo del baño. Tienes que venir por mí. No puedo salir. Si salgo, van a verme. No puedo dejar que me vean así. ¿Quiénes te van a ver, Elena? La fiesta ya debió haber terminado hace horas. Es casi la madrugada del domingo. Hubo un silencio al otro lado, tan pesado que pude escuchar el zumbido estático de la conexión celular. Cuando habló de nuevo, su voz era un susurro ronco, desprovisto de toda energía. No hay fiesta, dijo. Las palabras cayeron como piedras de plomo en un estanque oscuro. No hay nadie. Se fueron todos. La frase flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que mi cerebro analítico comenzó a diseccionar al instante. Se fueron todos. $14,000 en catering, luces, música y un vestido de alta costura. Y la reina del baile estaba encerrada en un cubículo de baño, escondiéndose de un enemigo invisible, rodeada por el silencio de un salón vacío. Quería tirar del hilo de esa confesión, ver cuánto de su narcisismo se había desmoronado, obligarla a mirarse en el espejo de su propio desastre. ¿Cómo que se fueron todos?, inquirí, manteniendo la frialdad implacable de un interrogador. Tenías una lista de invitados aprobada por nuestros padres. Tenías seguridad en la puerta. Tenías el estatus social que tanto te obsesionaba. ¿Qué pasó, Elena? El dique de contención que le quedaba se rompió por completo. La historia comenzó a fluir de sus labios en un torrente de palabras atropelladas, pánico y humillación pura. Era un desastre arquitectónico, un colapso estructural de su vida social diseñado a la perfección por la vanidad y la estupidez adolescente. Empezó con la ausencia del chico, el hijo del socio de papá, el que había cancelado a última hora el viernes. Resultó que su cancelación no era una simple indisposición. Había sido el primer movimiento en un juego de ajedrez social devastador. Él no estaba enfermo, lloraba Elena, y pude visualizar el maquillaje caro corriendo por sus mejillas en surcos negros. Él organizó otra cosa, una fiesta privada en la casa del lago de su familia, al otro lado de la ciudad, una fiesta secreta, y empezó a enviar mensajes a todos los de mi lista. Mientras nosotros estábamos en la recepción, mientras yo estaba cortando ese maldito pastel de 4 pisos que mamá ordenó, todos sus teléfonos empezaron a sonar. El dolor en su voz no era por la pérdida de amigos genuinos, era el dolor de un general que ve a sus mercenarios desertar en medio de la batalla por un postor más alto. La humillación social es el infierno en la tierra para las personas que solo existen en la mirada de los demás. Yo estaba en la pista de baile, continuó, su respiración agitada haciendo que las palabras salieran a tropezones. El DJ puso la canción que habíamos planeado para el brindis principal. Me di la vuelta, esperando que todos levantaran sus copas, esperando que las luces me apuntaran, y me di cuenta de que la pista estaba medio vacía. La gente estaba caminando hacia la puerta. Grupos enteros. Ni siquiera se despedían. Simplemente se estaban yendo. Vi a mis supuestas mejores amigas, las chicas que se probaron vestidos conmigo, susurrando y mirando sus pantallas, y luego corriendo hacia el guardarropa. En menos de 40 minutos, el salón se vació. Quedaron los camareros,
el DJ que me miraba con lástima desde su cabina y unas 10 personas que solo se quedaron para comer gratis antes de pedir un taxi hacia la otra fiesta. El silencio en el salón debió haber sido ensordecedor. Un vacío resonante lleno de luces de neón, parpadeando sobre mesas abandonadas, copas a medio beber y sillas volcadas por la prisa de la huida masiva. La imagen era tan patética, tan poéticamente justa, que sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Era el karma ejecutado con una precisión quirúrgica que yo jamás habría podido planear ni en mis fantasías más oscuras. ¿Y dónde estaban nuestros padres?, pregunté. La pregunta central, el pilar de esta estructura de podredumbre familiar. Ellos pagaron el circo, seguramente estarían allí para controlar los daños. La mención de nuestros padres desató una nueva ola de histeria al otro lado de la línea. Un gemido largo, un sonido animal que denotaba una traición aún más profunda que la huida de sus invitados superficiales. Esa es la peor parte, sollozó, su voz rompiéndose en 1000 pedazos. Mamá empezó a gritarme. Entró en pánico cuando vio que los hijos de los socios de papá se iban. Me agarró del brazo, me arrastró al pasillo trasero, cerca de las cocinas, y me acusó de haber arruinado la reputación de la familia. Dijo que habíamos gastado una fortuna para que yo brillara socialmente y asegurara contactos para el futuro de papá, y que yo era una inútil por dejar que me robaran el protagonismo. Papá ni siquiera me miró. Estaba furioso. Agarró a mamá y le dijo que estaban haciendo el ridículo, que los camareros se estaban riendo de nosotros. Llamó al gerente del salón, pagó las horas extras para que recogieran todo inmediatamente y le dijo a mamá que se iban a casa. Un silencio sepulcral llenó la línea telefónica. Mi mente procesó la información con una claridad aterradora. Mis padres, las dos personas que habían pasado 20 años adorando a esta chica, que habían invertido $14,000 en su coronación pública mientras me borraban a mí de la existencia, la habían abandonado en el momento exacto en que ella dejó de ser un adorno útil para su propio ego. El amor incondicional no existe en un sistema de transacciones narcisistas. En el instante en que la inversión de $14,000 produjo un retorno social negativo, el producto defectuoso fue desechado en el pasillo de un salón de fiestas alquilado. Me dejaron aquí, susurró Elena, y esta vez su voz sonaba pequeña, frágil, como si acabara de darse cuenta del verdadero peso de sus propias palabras. Se subieron al coche y se fueron. Mamá me dijo que tomara un taxi cuando dejara de llorar, que no soportaba verme hacer un espectáculo patético frente al personal del catering. Yo me encerré en este baño. Llevo aquí escondida 2 horas. El personal apagó casi todas las luces de afuera. El gerente golpeó la puerta hace un rato, diciendo que tienen que cerrar el edificio. No sé a quién más llamar. Nadie responde mis mensajes. Mis supuestas amigas tienen los teléfonos apagados. Solo quedas tú. Por favor, dime dónde estás. Ven a buscarme. No puedo volver a esa casa esta noche. No puedo verles las caras. Por favor, sé que te ignoramos hoy. Lo siento, de verdad lo siento, pero tienes que sacarme de aquí. La súplica final colgó en el aire, pesada, pegajosa. Sé que te ignoramos hoy. Una disculpa minúscula, lanzada como un salvavidas de emergencia desde un barco que se hunde, sin verdadero arrepentimiento, solo miedo a ahogarse sola. Me pedía que fuera el héroe en una historia en la que siempre había sido elegido como el villano invisible o, peor aún, como simple escenografía. Miré nuevamente por la ventana de la cabaña. A lo lejos, la luna llena iluminaba las aguas serenas del lago. El contraste entre la paz inquebrantable de mi entorno y el colapso absoluto del suyo era abrumador. Podía levantarme, tomar las llaves del coche, conducir 1 hora de regreso a la ciudad, entrar en ese edificio oscuro, recoger los restos destrozados de mi hermana, llevarla a la casa de la que yo acababa de huir y volver a encajar en mi rol de hijo satélite, el que resuelve los problemas cuando la hija dorada se rompe. O podía hacer otra cosa.
Podía trazar la línea definitiva, con una zanja tan profunda que nadie en esa familia pudiera volver a cruzarla jamás. Acomodé el teléfono contra mi mejilla. El aire en la habitación parecía haberse enfriado, mis emociones cristalizadas en una resolución inquebrantable. Elena, comencé, mi voz pausada, midiendo cada sílaba para asegurarme de que la acústica de ese baño asimilara el golpe sin malentendidos. Escúchame con mucha atención. Su respiración se cortó. El llanto se detuvo en seco ante el tono glacial de mi advertencia. Sí, murmuró débilmente. Te escucho. Toda la vida continué, mi tono implacable, casi hipnótico en su monotonía. Nuestros padres te enseñaron que eras el centro del universo. Te construyeron un altar de vanidad, donde tú misma te sentaste con gusto, aplastando cualquier cosa y a cualquier persona que te hiciera sombra, a mí incluido. Durante 20 años observaste cómo me trataban como a un perro callejero dentro de nuestra propia casa, y nunca, ni una sola vez, dijiste una palabra. Disfrutabas tu estatus, disfrutabas ser la única que importaba. Pero, intentó balbucear, no interrumpas, corté, mi voz cortando el aire como un cuchillo afilado. No te llamé yo, tú me llamaste a mí, así que vas a escuchar. Esta noche organizaron una gala de $14,000 para celebrar tu existencia, el mismo día en que yo cumplía años, y mi nombre no apareció ni en una puta servilleta de papel. Me pidieron que limpiara el garaje para tus invitados. Me fui de esa casa ayer. Dejé las llaves sobre la mesa, y ni tú ni nuestros padres se dieron cuenta de mi ausencia hasta que tus amigos de plástico te abandonaron y te quedaste sin opciones. El silencio en la línea era tan denso que casi se podía tocar. Sentía su terror, su constatación paulatina de que la última puerta de escape se estaba cerrando lentamente frente a sus ojos. No me estás llamando porque te arrepientes de haberme excluido, dije cada palabra cayendo con un peso destructivo. Me estás llamando porque las personas por las que tú me descartaste te demostraron que no vales nada para ellos. Y nuestros padres te acaban de demostrar que su amor por ti no es por quién eres, sino por cómo los haces lucir ante la sociedad. Dejaste de brillar, Elena, y te tiraron a la basura, por favor. Lloró ella de nuevo, pero esta vez era un llanto débil, derrotado. No me hagas esto, estoy sola. Tengo mucho miedo. El salón está oscuro. El gerente me va a obligar a salir. No tengo coche, no tengo cómo irme. Te lo suplico. Eres mi hermano, eres mi hermano. La frase sonó tan vacía y patética que casi me hace reír. El parentesco genético utilizado como moneda de cambio emocional de último recurso. Fui tu hermano durante 21 años, Elena, respondí con calma mortal. Y a ti nunca te importó. Hoy no es tu fiesta. Hoy es el día en que descubres que el mundo real no funciona como la casa de nuestros padres. Nadie va a venir a rescatarte porque te pusiste a llorar. ¿Qué quieres decir? Su voz era ahora un hilo de puro terror pánico. ¿Qué vas a hacer? Voy a colgar el teléfono, dije, sin alterarme en lo más mínimo. Voy a colgar este teléfono. Luego lo voy a apagar. Mañana por la mañana disfrutaré de un desayuno junto al lago con las únicas personas que realmente han actuado como mi familia, y luego empezaré a buscar un apartamento en otra ciudad. No voy a ir a buscarte, no te voy a salvar. Sal de ese baño, camina por ese salón vacío con tu vestido carísimo, enfréntate a las luces apagadas, sal a la calle fría y camina hasta que encuentres un taxi. O siéntate en la acera a esperar que amanezca. Aprende cómo se siente ser invisible, Elena. Bienvenido a mi mundo. ¡Feliz cumpleaños! El grito que salió de su garganta no fue de tristeza, fue de furia ciega, un sonido desgarrador de incredulidad absoluta de que su esclavo emocional se estuviera revelando en su peor hora de necesidad. Empezó a maldecirme, a gritar que yo era un monstruo, que nuestros padres me matarían, que nunca me perdonaría esto. Alejé el teléfono de mi oído. Observé la pantalla iluminada en la oscuridad mientras los números del contador de tiempo de la llamada seguían corriendo.
Sus gritos eran minúsculos ahora, pequeños ruidos estáticos provenientes del diminuto altavoz. Con un movimiento deliberado, sereno y cargado de una paz profunda que no había sentido desde que tenía memoria, deslicé el dedo por la pantalla y presioné el botón rojo. El silencio que siguió en la cabaña fue majestuoso. El clic sordo que marcó el final de la llamada fue el sonido más hermoso que había escuchado en toda mi existencia. No hubo remordimiento, no hubo esa punzada de culpa que los moralistas insisten que debería seguir a un acto de frialdad familiar. Lo único que inundó el espacio entre las paredes de madera de la cabaña fue una tranquilidad abrumadora, una quietud tan profunda que parecía tener textura. El universo no se partió en dos, el cielo no cayó sobre mi cabeza. Simplemente el ruido parasitario que había consumido 20 años de mi vida acababa de ser silenciado por mi propia mano. Apagué el dispositivo por completo. Mantení presionado el botón lateral hasta que la pantalla mostró el logo de apagado, y luego se fundió en un rectángulo de cristal negro y sin vida. Lo dejé sobre la pequeña mesa de noche, me acosté boca arriba y respiré. Fue la primera respiración real, profunda y sin restricciones de mi edad adulta. El amanecer llegó con una lentitud majestuosa, tiñendo las copas de los pinos de un naranja pálido que se reflejaba en la superficie inmóvil del lago. Escuché los primeros movimientos de mis amigos en la habitación contigua. El crujir de los tablones del suelo, el sonido del agua corriendo en el grifo, el olor inconfundible del café recién hecho invadiendo el aire frío de la mañana. Me levanté con la ligereza de un hombre que acaba de perder 100 kilos de peso muerto. Cuando entré en la cocina comunal, Marcus me pasó una taza humeante sin decir una palabra, y Sara me dedicó una sonrisa adormilada desde la mesa. Ninguno de ellos sabía lo que había ocurrido a las 2:43 de la madrugada. No necesitaban saberlo. Ese era mi triunfo silencioso, mi secreto, el momento exacto en el que amputé el miembro necrosado de mi árbol genealógico. Desayunamos huevos revueltos, pan tostado y observamos el agua brillar bajo el sol. Hablamos de exámenes universitarios, de planes para el verano, de todo menos de las personas que compartían mi ADN. Aquel domingo fue una transición impecable entre la esclavitud emocional y la soberanía absoluta. Volvimos a la ciudad al atardecer, pero yo no me dirigí a la zona residencial de los suburbios. Mi coche tomó una ruta diferente, trazando un camino hacia los límites del campus universitario, donde las calles eran más estrechas, los edificios más viejos y el alquiler más barato. Durante semanas había estado buscando alternativas en secreto. Un amigo de un amigo tenía una habitación disponible en un apartamento de la tercera planta sobre una lavandería ruidosa. No tenía vistas al río, no había iluminación de diseño, y el olor a detergente químico impregnaba las paredes. Pero cuando firmé el acuerdo de subarriendo en la encimera agrietada de esa pequeña cocina, sentí que estaba firmando mi declaración de independencia. Pagué el primer mes y el depósito con los ahorros que había protegido durante años. El lunes por la mañana extraje la tarjeta SIM de mi teléfono, la partí en dos con unas tijeras y la arrojé por la alcantarilla de la calle. Compré un número nuevo, un plan de prepago barato, y solo se lo di a las 5 personas que habían estado conmigo en la cabaña, además de mi supervisor de la biblioteca y las oficinas de la universidad. El puente de comunicación estaba oficialmente dinamitado. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio fascinante de observación psicológica a distancia. Aunque yo había cortado los lazos digitales y físicos, la onda expansiva del desastre del cumpleaños de Elena empezó a filtrarse a través de rumores en el campus y comentarios tangenciales de conocidos comunes. La caída de la hija dorada no fue un evento silencioso. La élite superficial con la que mis padres se habían codeado era tan despiadada como ellos. La historia de la fiesta abandonada, del ridículo público y de la huida patética de los invitados se convirtió en el chisme principal de su círculo social.
Elena, la criatura que se alimentaba de la adoración pública, había cerrado todas sus redes sociales. Sus cuentas, antes monumentos diarios a su narcisismo, ahora eran páginas en blanco. Era fácil imaginar la atmósfera tóxica que debía estar pudriendo el aire dentro de la casa familiar. El silencio avergonzado de mi padre. La furia histriónica de mi madre al ver su inversión convertida en el hazmerreír del club de campo, y Elena encerrada en su habitación, procesando el hecho de que su valor de mercado en el universo de nuestros padres había caído a cero. Pero por mucho que disfrutara de la limpieza aséptica de mi nueva vida, había un asunto pendiente, un hilo logístico que aún me ataba a la casa de la que había huido. Mi partida había sido estratégica, pero incompleta. Mis documentos de identidad originales, mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y una pequeña caja de seguridad, ignífuga donde guardaba el efectivo de mis propinas, estaban todavía ocultos en el fondo de mi antiguo armario. Eran los papeles que probaban mi existencia frente al Estado, los únicos pedazos de papel que realmente importaban, a diferencia de las facturas de $14,000 de un catering asiático. No podía dejarlos allí. Necesitaba recuperarlos para sellar la bóveda de mi pasado para siempre. Dejé pasar 2 semanas exactas, 14 días de silencio absoluto. Un martes por la tarde, cuando sabía con certeza que mi padre estaría en su despacho, en la ciudad, intentando reparar su dañada imagen profesional, y que Elena, despojada de su estatus social, probablemente estaría encerrada, evitando cualquier contacto humano, decidí hacer el movimiento final. Conduje mi viejo coche por las calles arboladas de mi infancia. La estética del vecindario no había cambiado. El césped de los jardines seguía perfectamente cortado. Los aspersores funcionaban con un ritmo hipnótico, pero todo me parecía ahora una escenografía de cartón piedra. Estacioné a una manzana de distancia. No quería anunciar mi llegada. Quería entrar, tomar lo que era mío y desaparecer como un ladrón en una casa que alguna vez debió ser mi hogar. Caminé por la acera familiar, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis botas. La fachada de la casa se erguía imponente, una fortaleza de ladrillo rojo y ventanas de cristal oscuro. No había furgonetas de catering en la entrada. No había luces brillantes. Parecía una tumba adornada. Saqué la copia de la llave que nunca dejé en la cocina, la llave que me daba acceso por la puerta lateral que conectaba con el lavadero. Inserté el metal en la cerradura. Giro con un sonido seco, casi ensordecedor, en la quietud de la tarde. Empujé la puerta y el olor característico de la casa me golpeó el rostro. Una mezcla de cera para muebles cara, ambientador de vainilla y un trasfondo pesado y rancio, que ahora identificaba claramente como la esencia de la miseria disfrazada. Me moví con pasos calculados. El silencio en el interior era opresivo, denso, cargado con la estática de conflictos no resueltos. Crucé el pasillo hacia las escaleras principales. Mi objetivo era rápido: subir, abrir el armario, guardar los documentos en mi mochila y salir en menos de 5 minutos. Mi pie tocó el primer escalón alfombrado cuando una voz áspera y carente de energía rompió la tranquilidad del espacio. ¿Eres tú? Me detuve en seco. La voz provenía del salón principal, una habitación sumida en la penumbra, a pesar de ser plena tarde. Las pesadas cortinas estaban cerradas. Giré lentamente sobre mis talones y caminé hacia el arco del salón. Ahí, sentada en el gran sofá de cuero importado, rodeada de tazas de té a medio terminar y revistas apiladas al azar, estaba mi madre. El impacto visual fue severo. La mujer impecable, siempre vestida con cortes estructurados y maquillaje de salón, parecía haberse desinflado. Llevaba una bata gris desteñida. Su cabello estaba recogido en un moño descuidado que dejaba ver raíces canosas, que normalmente ocultaba con tintes carísimos, y su rostro estaba marcado por sombras profundas bajo los ojos. Parecía haber envejecido
10 años en 14 días. Me miro desde el sofá, parpadeando para adaptar sus ojos a mi silueta en el umbral. Sus manos temblaban ligeramente mientras yo sostenía una taza de porcelana vacía. No había hostilidad inmediata en su postura, solo una confusión letárgica, el estupor de alguien que sobrevive a un accidente automovilístico, pero aún no entiende dónde está sangrando. Desapareciste, susurró, su voz carente de acusación, flotando en el aire viciado de la habitación. Te fuiste, dejaste tus llaves en la encimera. Tu padre llamó a la policía al tercer día. Fueron a tu universidad. Dijeron que estabas asistiendo a clases, que eras un adulto mayor de edad, ejerciendo su derecho a irse. Te esfumaste. Mantuve mi distancia, mis pies plantados firmemente en el suelo de madera noble, mi rostro convertido en una máscara de granito. No sentí piedad por la figura decaída frente a mí. Veía a la arquitecta de mi invisibilidad sufriendo las consecuencias de su propia construcción defectuosa. Vine a recoger mis documentos legales, dije, mi tono profesional, distante, el tono de un auditor frente a un cliente en bancarrota. No tomaré más de unos minutos. No tienen de qué preocuparse. No necesito apoyo financiero. La policía les dio la información correcta. Simplemente estoy formalizando el cambio de domicilio. Ella apoyó la taza en la mesa de cristal, con un ruido tembloroso. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara despertar de una pesadilla. Tu número de teléfono no existe. Intentamos llamarte. Elena intentó llamarte la noche de la fiesta. Lloraba histérica, diciendo que le habías colgado, que la habías dejado sola en ese lugar horrible. Dijo cosas terribles de ti. Lloraba tanto que casi no podía respirar. El simple hecho de que mi madre mencionara la fiesta hizo que el aire se volviera tóxico de nuevo. Ahí estaba la semilla de la discordia, su incapacidad crónica para ver más allá de su hija dorada. Incluso ahora, en medio de mi emancipación definitiva, su mente gravitaba hacia el sufrimiento de Elena como el único eje válido de preocupación. Yo no la dejé sola en ningún lugar, respondí, permitiendo que una dosis calculada de veneno se filtrara en mis palabras, para que la toxina de la realidad perforara su estado de negación. Quienes la dejaron sola en ese lugar horrible fueron ustedes, los mismos padres que gastaron $14,000 en un evento para comprar estatus social y que huyeron despavoridos por la puerta trasera cuando el producto resultó defectuoso. La única diferencia entre ustedes y los amigos falsos que invitaron es que ustedes pagaron la cuenta antes de abandonarla a su suerte. El rostro de mi madre perdió el poco color que le quedaba. Abrió la boca, sus labios temblando, intentando formular una defensa, buscando una excusa en el catálogo de mentiras que había usado durante años. Pero no encontró ninguna. La brutalidad de mi resumen era irrefutable. Yo había verbalizado la cobardía que ella estaba tratando desesperadamente de reprimir con tazas de té en la oscuridad de su salón cerrado. ¿No entiendes la presión que teníamos?, murmuró, desviando la mirada hacia la alfombra persa, incapaz de sostener el peso de mis ojos. El hijo del socio principal de tu padre, la vergüenza, era demasiado. Ella se comportó como una histérica. Nos hizo pasar la mayor vergüenza pública de nuestras vidas, después de todo lo que le dimos, después de todo lo que invertimos en ella. Lo dije yo, y ella lo confirmó en voz alta. Invertimos. Esa era la palabra clave. Elena nunca fue una hija para ellos. Fue una cartera de acciones en el mercado social, una inversión que había quebrado en la noche de su lanzamiento. El asco que sentí en ese momento me revolvió el estómago de forma física. Miré a la mujer que me dio la luz y no vi a una madre. Vi a un corredor de bolsa lamentando una mala apuesta financiera. Tu hermana está destrozada, continuó ella, su voz adquiriendo un tono agudo y desesperado. Lleva 2 semanas sin salir de su cuarto. Tu padre canceló sus tarjetas de crédito. No le habla. No puede ni mirarla en el desayuno. Y tú te vas, justo cuando la familia necesita estar unida. Eres su gemelo, como pudiste colgarle el teléfono cuando te necesitaba. ¿Cómo puedes ser tan frío?
La audacia de su discurso era tan monstruosa que casi rozó lo sublime. La disonancia cognitiva en su cerebro era una obra de ingeniería impenetrable. Me estaba acusando de frialdad la misma mujer que había planeado meticulosamente un banquete para decenas de extraños el día del cumpleaños de sus 2 hijos, borrando la existencia de uno de ellos sin que le temblara el pulso. Era fascinante. Era la confirmación clínica de que escapar había sido mi única opción de supervivencia. Avancé un paso hacia el arco del salón, invadiendo su espacio visual, obligándola a levantar la cabeza. La miré con la intensidad de un juez, dictando una sentencia sin posibilidad de apelación. No uses la palabra familia conmigo, pronuncié, cada sílaba tallada en hielo. Perdiste el derecho a usar esa palabra el día que decidiste que mi valor dependía del espacio que no ocupaba. No soy el gemelo de nadie. Fui un error de cálculo biológico que decidisteis tolerar en silencio mientras adoraban a su obra de arte. Su obra de arte, fracaso, resultó estar vacía porque ustedes la llenaron de aire y vanidad. No intenten cobrarme la factura de sus errores ahora. Las lágrimas, finalmente, comenzaron a rodar por el rostro marchito de mi madre. Lágrimas de frustración, de impotencia, de una culpa tardía y retorcida que no buscaba perdón, sino alivio. Pero yo no era un sacerdote, y ese salón no era un confesionario. No me busques, le ordené. No dejes que el cobarde de mi padre me busque para salvar las apariencias. No permitas que Elena intente usarme como basurero emocional, ahora que se quedó sin audiencia. Querían una hija única. Felicidades, se salieron con la suya. Solo traten de que no termine de enloquecer en la jaula de oro que le construyeron. Me di la vuelta dándole la espalda a sus sollozos sofocados. Subí las escaleras de a 2 en 2. El aire en la segunda planta era aún más pesado. Pasé por delante de la habitación de Elena. La puerta estaba herméticamente cerrada. No había música, no había el tecleo frenético de su teléfono. Había un silencio muerto, el sonido de un vacío absoluto. A través de la madera pude escuchar el sutil roce de alguien moviéndose en la oscuridad. Ella estaba allí dentro, escuchando, procesando las consecuencias de una vida construida sobre los cimientos de la adoración de otros. La ignoro por completo. Entré en la que había sido mi habitación, una estancia espartana y limpia que jamás había sentido como mía. Abrí el armario, retiré la tabla suelta del fondo, saqué la caja de metal, ignífuga y mis carpetas de plástico. Lo metí todo en la mochila que llevaba al hombro. Bajé las escaleras sin mirar hacia el salón. Abrí la puerta lateral por la que había entrado. Arrojé mi copia de la llave sobre la lavadora y salí al aire limpio de la calle. Cerrar esa puerta lateral a mis espaldas no produjo un estruendo, sino un leve clic metálico que en mi arquitectura mental sonó como el sellado de una bóveda acorazada. El sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando sombras largas y afiladas sobre el césped perfectamente manicurado de mis progenitores. Caminé hacia mi viejo coche con una lentitud deliberada. Quería memorizar cada detalle de este instante. El crujido de mis botas sobre la acera, el olor a hierba recién cortada, mezclado con el escape de un autobús lejano, la frialdad del asa de mi mochila donde descansaban los únicos documentos que me vinculaban legalmente a esas personas. Era la anatomía de una huida exitosa, ejecutada a plena luz del día, sin persecuciones dramáticas ni gritos de película. La verdadera liberación es un acto de cirugía silenciosa, una amputación que te deja más ligero, más rápido y sobre todo intocable. Introduje la llave en el contacto, el motor tosió antes de estabilizarse en su ronroneo habitual, y puse el coche en marcha. A medida que las calles residenciales de techos a 2 aguas y fachadas pretenciosas quedaban por el espejo retrovisor, sentí que la presión atmosférica dentro de la cabina del vehículo cambiaba. Era como emerger a la superficie después de pasar
2 décadas buceando en aguas profundas sin tanque de oxígeno. La presión en mis pulmones desapareció. La rigidez de mi nuca, una compañera tan constante que había llegado a confundirla con mi propia postura natural, se disolvió como sal en agua caliente. Conduje de regreso a mi diminuto apartamento sobre la lavandería, con las ventanas bajadas, permitiendo que el ruido ensordecedor del tráfico de la ciudad limpiara mis oídos de los sollozos manipuladores de mi madre. Aquellos sollozos no eran por mi ausencia, eran el lamento de una directora de teatro al ver que un actor secundario había abandonado el escenario en medio de su tragedia principal, arruinando la estética de su desgracia. Los meses que siguieron a aquella tarde se convirtieron en un ejercicio metódico de reconstrucción de mi propia identidad. Cuando pasas toda tu vida existiendo como el espacio negativo alrededor de una figura central, aprender a tener bordes definidos, a ocupar un volumen real en el mundo, es un proceso agotador pero fascinante. Mi apartamento era pequeño, húmedo y ruidoso, pero cada centímetro cuadrado estaba saturado de mi propia voluntad. Nadie movía mis libros. Nadie ignoraba mis opiniones en la mesa porque, sencillamente, la mesa era solo mía. Mis amigos, el núcleo de 5 personas que habían presenciado el colapso de mi hermana desde la cabaña del lago, se convirtieron en la argamasa que consolidó mi nueva vida. Juntos celebramos mi primera Navidad fuera de la órbita de mi familia biológica. No hubo un pino de 3 metros decorado por un interiorista profesional, ni cenas de 5 platos servidas en porcelana inglesa. Hubo comida china en recipientes de cartón, cervezas baratas y un nivel de honestidad emocional que habría desintegrado los cimientos de la casa de mis padres en cuestión de segundos. Pero la separación física y espacial no era suficiente para mi mente clínica. Necesitaba que la ruptura fuera sistemática, irrevocable, sellada por la frialdad inquebrantable de la burocracia estatal. La sangre es un accidente, un capricho genético sobre el cual no tenemos control, pero la ley humana ofrece mecanismos para corregir esos accidentes. 6 meses después de mi partida, con el dinero que había ahorrado de mis turnos nocturnos y un segundo empleo que conseguí en una cafetería, contraté a un abogado de oficio. El objetivo no era demandar ni buscar compensación alguna. No quería su dinero, pues cada billete que provenía de ellos estaba manchado con el óxido de su narcisismo. Mi objetivo era la separación burocrática absoluta. Inicié los trámites para el cambio de mis apellidos. Quería extirpar de mis documentos oficiales las letras que me vinculaban a su linaje. El proceso judicial fue un pantano de papeleo tedioso, de formularios en triplicado, de sellos de tinta azul y mañanas perdidas en salas de espera iluminadas por tubos fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos. Para muchos, ese entorno gris y desapasionado del sistema legal es deprimente. Para mí, era un balneario de aguas termales. La justicia no entiende de chantajes emocionales, ni de llantos en la oscuridad de un salón. La justicia entiende de firmas, de declaraciones juradas y de tasas pagadas. El día que el juez del distrito me citó en su despacho para ratificar mi petición, me pregunto si estaba sufriendo algún tipo de coacción o si estaba intentando evadir deudas pasadas. Lo miré directamente a los ojos, mis manos descansando tranquilamente sobre el escritorio de roble, y le respondí que simplemente estaba corrigiendo un error de imprenta en el guión de mi vida. El magistrado asintió lentamente, como si reconociera a un veterano de guerra que no desea hablar del frente, firmó la sentencia y estampó su sello. En ese preciso milisegundo, la persona que mis padres habían traído al mundo y posteriormente borrado, dejó de existir legalmente. Nací de nuevo, esta vez engendrado por mi propia firma en un papel timbrado. Mientras yo solidificaba mi existencia, los ecos de la descomposición de mi antigua familia llegaban a mis oídos
como informes meteorológicos de un continente lejano. El aislamiento social en una ciudad donde el estatus lo es todo no es un evento silencioso, es una lenta y dolorosa asfixia pública. A través de conocidos de la universidad y redes de contactos superpuestas, me enteré de que el desastre de la fiesta de $14,000 había sido solo el primer domino en caer. La arquitectura de su poder social dependía casi exclusivamente de la ilusión de perfección. Cuando la élite local presenció la huida masiva de los invitados y el abandono posterior de Elena en el salón, la máscara se fracturó de forma irreparable. Mi padre, un hombre que había construido su carrera en el sector de las inversiones basándose en conexiones de club de campo y cenas de gala, comenzó a experimentar el frío abrazo del ostracismo. Los socios, que antes lo invitaban a jugar al golf, dejaron de devolver sus llamadas. Los contratos que dependían de un apretón de manos amistoso en el palco del teatro empezaron a evaporarse, adjudicándose a firmas competidoras que no estaban envueltas en el aura de la ridiculez y el escándalo adolescente. La desgracia económica de la familia no fue una bancarrota espectacular de la noche a la mañana, sino un sangrado lento y humillante. Tuvieron que vender la casa de verano, luego prescindir del servicio de limpieza continuo y finalmente refinanciar la hipoteca de la fortaleza de ladrillo rojo. El dinero no compra la lealtad, solo la alquila por horas, y mis padres se habían quedado sin fondos para renovar el contrato de arrendamiento de sus amistades. Pero el daño más fascinante y destructivo no fue el financiero, sino el radiológico. El núcleo del reactor familiar se había derretido y la radiación estaba envenenando a los habitantes desde adentro. Mi madre, despojada de su vitrina social, se había sumergido en una depresión profunda y paralizante. Su vida había sido un escaparate continuo, y sin transeúntes que se detuvieran a admirar la mercancía. Perdió el incentivo de vestirse, de maquillarse, de existir. Me contaron que se le veía a veces en el supermercado local en horas inusuales, arrastrando los pies en pantuflas, con la mirada vacía, comprando botellas de vino blanco barato que escondía bajo las bolsas de lechuga. La mujer altiva que me había pedido que limpiara el garaje el día de mi propio cumpleaños, ahora se escondía de las miradas de los cajeros del supermercado. Sin embargo, la tragedia más grande, la obra cumbre del karma en su vertiente más cruel, era la situación de Elena. Ella había sido cultivada en un invernadero de adoración condicional. No se le habían enseñado herramientas de resiliencia, ni de empatía, ni de supervivencia autónoma. Solo se le enseñó a ser admirada. Cuando la adoración desapareció la noche de su fiesta, su estructura, o sea psicológica, se disolvió. Los rumores indicaban que nunca volvió a la universidad. Se había encerrado en su habitación, convirtiendo su santuario de paredes rosas y muebles de diseño en un mausoleo sofocante. Había intentado, en un par de ocasiones desesperadas, reintegrarse en los círculos sociales organizando salidas pagadas por las mermadas tarjetas de crédito de mi padre. Pero el estigma del fracaso es altamente contagioso en las altas esferas, y nadie quería sentarse a su mesa. Sus supuestas mejores amigas, las mismas que corrieron al guardarropa mientras ella esperaba el brindis, la habían bloqueado en todas las plataformas. Elena se había convertido en el fantasma de la casa. La ironía era tan densa que casi resultaba poética. Durante 2 décadas yo había caminado por esos pasillos siendo transparente, inaudible, una mancha borrosa en el fondo de sus fotografías. Ahora, las tornas se habían invertido con una violencia silenciosa. Yo estaba en el mundo real, caminando bajo el sol, con un nombre que me pertenecía, forjando un futuro sólido y tangible. Ella estaba atrapada en una casa que se desmoronaba lentamente, invisible para el mundo exterior, consumida por sus propios padres que ahora la veían no como su mayor logro, sino como el recordatorio constante y viviente de su fracaso absoluto y su ruina social. A veces, durante las largas noches de invierno, mientras corregía ensayos universitarios, bajo la luz cálida de la lámpara de mi escritorio,
Pensaba en esa llamada de la madrugada. Recordaba sus gritos, su ruego humillante en los baños de aquel salón de eventos y el clic definitivo con el que amputé la conexión. No había malicia en mi recuerdo, solo la aceptación serena de un hecho inalterable de la naturaleza. Todo organismo que crece consumiendo el oxígeno de otros está destinado a asfixiarse cuando se queda solo. Ellos habían celebrado a mi hermana invirtiendo $14,000 en una ilusión de cristal. La ilusión se hizo añicos y ahora tenían que caminar descalzos sobre los pedazos rotos por el resto de sus vidas. Yo, en cambio, había celebrado mi cumpleaños con $300 de autenticidad en una cabaña del bosque, construyendo unos cimientos de roca sólida que ninguna tormenta social podría derribar jamás. La venganza no es un plato que se sirve frío. La verdadera venganza es no tener hambre nunca más. El tiempo continuó su marcha inexorable, alisando las asperezas de los primeros años de independencia, hasta convertirlas en una rutina pulida y satisfactoria. Me gradué con honores de la universidad. Conseguí un empleo en una firma de análisis de datos que apreciaba mi capacidad para concentrarme en los detalles microscópicos y mi inmunidad absoluta al estrés corporativo. Cuando creces en una zona de guerra psicológica, las pequeñas crisis de una oficina son equivalentes a una brisa de primavera. Me mudé de la habitación sobre la lavandería a un apartamento luminoso con ventanas amplias que miraban al horizonte de la ciudad. Cultivé plantas, aprendí a cocinar platos complejos que requerían paciencia y precisión, y mantuve mi círculo íntimo, pequeño, hermético e inquebrantable. Nunca busqué una relación para llenar vacíos, porque los vacíos habían sido sellados herméticamente. Cuando finalmente me abrí a una pareja, fue desde la abundancia, no desde la necesidad, atrayendo a alguien que entendía el valor sagrado del silencio compartido y la paz sin condiciones. Habían pasado 5 años exactos desde la noche de los $14,000. 5 años desde que el reloj marcó las 2:43 de la madrugada y dividió mi línea temporal en 2 eras invisibles. Se acercaba nuevamente nuestro cumpleaños 26. Esta vez había decidido que lo pasaríamos en un viaje por la costa, con mi pareja y un par de amigos cercanos. Tenía los billetes de avión impresos en el mostrador de mi cocina, al lado de mis llaves y mi cartera. Era un martes cualquiera por la tarde. El cielo estaba despejado y la temperatura era perfecta. Me disponía a salir hacia el gimnasio cuando el timbre de mi apartamento sonó. Un sonido electrónico, agudo, que cortó la tranquilidad de mi santuario. No esperaba a nadie. Mis amigos avisaban siempre antes de venir. Una regla no escrita de respeto hacia mi territorio que todos cumplían a rajatabla. Caminé hacia el recibidor, mis pasos silenciados por la madera pulida del suelo. Miré a través de la mirilla óptica de la puerta. La lente de ojo de pez distorsionaba ligeramente las proporciones del pasillo, pero la figura que estaba plantada frente a mi umbral era inconfundible, a pesar de los estragos que la gravedad, el tiempo y la miseria habían esculpido en su anatomía. Era un hombre mayor, vestido con un traje que había sido de alta costura hace quizás media década, pero que ahora le colgaba de los hombros como si hubiera perdido un volumen considerable de masa muscular. Sus hombros estaban caídos, su cabello, antes espeso y oscuro, ahora era una masa rala de hilos plateados mal peinados. Llevaba un sobre de papel manila entre sus manos temblorosas, apretándolo contra su pecho como si fuera un escudo medieval. Era mi padre, el hombre que había financiado el circo de mi exclusión, el patriarca que masticaba carne sin inmutarse mientras yo anunciaba mi partida, el que había huido de un salón de eventos por la puerta trasera para no enfrentar la humillación pública, dejando a su hija encerrada en un baño. Estaba allí, parado en el umbral de mi territorio soberano, respirando el mismo aire de los pasillos de mi edificio. Mi primera reacción biológica no fue de pánico, ni de ira,
ni de la vieja y humillante necesidad de complacerlo. Fue pura y cruda curiosidad científica. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué desesperación debía estar devorándole las entrañas para rebajarse a buscar al hijo fantasma que había extirpado de su propia historia legal 5 años atrás? ¿Qué clase de cálculo matemático se había roto en su mente de inversionista para hacerle creer que presentarse en mi puerta arrojaría algún dividendo emocional o financiero? No abrí inmediatamente. Me quedé detrás de la puerta blindada, estudiando sus microexpresiones a través de la lente distorsionada. Parecía agotado. La arrogancia que solía sostener su barbilla en alto había sido reemplazada por una vulnerabilidad flácida, patética. Parpadeaba con frecuencia y se humedecía los labios secos, practicando silenciosamente un discurso que seguramente había ensayado frente a un espejo roto docenas de veces. Tras un minuto interminable, volvió a levantar la mano y presionó el timbre por segunda vez. Desenganché la cadena de seguridad con un ruido seco, un sonido que sabía que le escucharía desde el otro lado. Giré el pomo lentamente y abrí la pesada puerta de madera, deteniéndome a la mitad del recorrido, para dejar claro que no estaba ofreciendo una bienvenida, sino una simple audiencia fronteriza. Me apoyé en el marco, cruzando los brazos sobre mi pecho, mi postura proyectando la inexpugnabilidad de una fortaleza de granito. Lo miré desde arriba, no físicamente, sino con una superioridad existencial absoluta. Él levantó la vista. Sus ojos, rodeados de bolsas oscuras y arrugas profundas, se encontraron con los míos. Hubo un choque de reconocimiento, pero también un terror visceral en su mirada. Yo ya no era el muchacho escuálido que bajaba la cabeza en la mesa de la cocina. Era un hombre adulto, corpulento, seguro de sí mismo, con una mirada que no pedía disculpas por existir y que lo evaluaba con la misma frialdad con la que él evaluaba los balances trimestrales de empresas en quiebra. «Hola», dijo. Su voz era un crujido, un eco hueco del barítono autoritario que solía dominar las conversaciones de mi infancia. Ha sido muy difícil dar contigo. Tuvimos que contratar a un investigador privado para rastrear tu cambio de nombre en los registros del condado. No moví un solo músculo de mi rostro. No confirmé ni negué nada. La sola admisión de que habían gastado dinero en un investigador privado para violar la barrera legal que yo había levantado era una prueba del nivel de desesperación que los ahogaba. Continué mirándolo en absoluto silencio, obligándolo a llenar el espacio vacío, sabiendo que el silencio es la herramienta de tortura más efectiva contra aquellos que están acostumbrados a controlar la narrativa. El trago saliva, su manzana de Adán subiendo y bajando en un cuello que ahora parecía demasiado delgado para el cuello de su camisa desgastada. «Tu madre está muy enferma», balbuceó, apresurando las palabras como si temiera que yo le cerrara la puerta en la cara antes de poder soltar su cebo emocional. Los médicos dicen que es una crisis nerviosa severa, combinada con problemas cardíacos, derivados del estrés crónico. Lleva meses entrando y saliendo de la clínica. Se niega a comer, solo habla de ti. Una mentira tan torpe que resultaba casi insultante. Mi madre no hablaba de mí. Hablaba de la imagen idílica de una familia intacta, que necesitaba desesperadamente reconstruir en su mente para no admitir que ella misma había dinamitado sus cimientos. Hablaba de mí como un mecanismo de expiación para su propia culpa asfixiante, no porque me echara de menos a mí, al ser humano real. «No interrumpas tus propios pensamientos», me dije a mí mismo, manteniendo la esfinge de hielo en la que me había convertido. Sigue escuchando su patética operación de rescate. Y el silencio se prolongó, estirándose como una cuerda de piano a punto de reventar. Mi padre, el hombre que durante 2 décadas había llenado el espacio de nuestra casa, con la resonancia de su autoridad indiscutible, ahora se ahogaba en la falta de respuesta. Esperaba que yo mordiera el anzuelo, que mostrara una chispa de alarma, una pregunta desesperada sobre la salud de la mujer que me dio la vida.
pero mi rostro seguía siendo un muro de piedra caliza. No había empatía disponible en mis reservas. Él bajó la mirada por un instante, su respiración volviéndose más errática, y luego dio un paso torpe hacia adelante, un intento patético de invadir mi santuario, de forzar una intimidad que había muerto mucho antes de que yo cruzara esa puerta lateral 5 años atrás. No cruces el marco, le advertí. Mi voz no se elevó ni un solo decibelio, pero la densidad de la amenaza fue suficiente para congelarlo en seco. Su zapato italiano, ahora desgastado y sin lustre, quedó suspendido en el aire antes de retroceder hacia la alfombra del pasillo comunal. Lo siento, murmuró, un sonido ahogado que parecía rasparle la garganta. Lo siento, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que nos odias, pero te necesitamos. La familia te necesita. No podemos más. Elena. Elena nos está destruyendo. Ahí estaba, el verdadero núcleo radiactivo de su desesperación. No era la salud de mi madre, no era el arrepentimiento por mi ausencia. Era el monstruo que ellos mismos habían alimentado con vanidad, $14,000 y adulación incondicional, que ahora, al quedarse sin público externo, había comenzado a devorar a sus propios creadores. Sentí una profunda y oscura satisfacción, una validación matemática de todas mis teorías sobre la toxicidad de nuestro ecosistema familiar. El karma no solo había llamado a su puerta, se había mudado con ellos, y estaba exigiendo el pago del alquiler con intereses usurarios. ¿Qué quieres decir con que los está destruyendo?, pregunté, adoptando el tono clínico de un investigador de accidentes aéreos, hurgando en los escombros para encontrar la caja negra. Mi padre pareció desmoronarse físicamente ante la pregunta, como si la sola mención del nombre de su hija dorada drenara el oxígeno de sus pulmones. Apretó el sobre de papel manila contra su pecho con nudillos blancos. Ella nunca se recuperó de aquella noche, confesó, las palabras saliendo en un torrente de miseria apresurada. Se encerró en sí misma. Al principio pensamos que era solo una fase, el trauma de la humillación, que se le pasaría. Le compramos cosas, le ofrecimos un viaje por Europa. Intentamos transferirla a una universidad privada en otro estado donde nadie la conociera. Pero ella rechazó todo. Se volvió venenosa. Empezó a culparnos a nosotros por la huida de sus invitados. Nos acusó de no haber filtrado bien la lista, de haber sido tacaños con el presupuesto, de no haberla defendido frente a la alta sociedad. Su resentimiento se transformó en pura maldad. La imagen mental era digna de un estudio psiquiátrico profundo. La reina sin corona, gobernando un reino de polvo y cenizas dentro de su habitación, disparando flechas de culpa a los únicos 2 súbditos que le quedaban. El primer año rompió toda la porcelana de tu madre, continuó mi padre, sus ojos brillando con una humedad patética que me negué a reconocer como lágrimas válidas. Luego empezó a destruir el mobiliario. Tiene 26 años y no sale de esa casa. Duerme de día y deambula por los pasillos de noche, gritando, insultándonos, exigiendo que le devolvamos la vida que según ella le robamos. Cuando tu madre intentó buscarle ayuda psiquiátrica, Elena la empujó por las escaleras. Se fracturó la cadera y 2 costillas. Los médicos hicieron preguntas, pero tu madre mintió para protegerla. Dijo que se había tropezado con la alfombra. Desde ese día, tu madre le tiene terror. Vivimos encerrados en nuestra propia suite matrimonial, poniendo el seguro a la puerta cada noche por miedo a lo que Elena pueda hacernos. Nuestro hogar es una prisión. El relato era dantesco, una comedia negra de proporciones épicas. Los arquitectos de la exclusión y el narcisismo ahora vivían atrincherados en su propio dormitorio, aterrorizados por el producto defectuoso que habían ensamblado con tanto cuidado. Y mi papel en esta tragedia griega sería exactamente ¿cuál?, inquirí, mi voz gélida cortando su monólogo de autocompasión como un bisturí. ¿Por qué el hombre que gastó una fortuna en una fiesta para su única hija digna de mención y que me obligó a limpiar el garaje
para sus operarios, está ahora en mi puerta, llorando como un rehén de guerra. Él tragó saliva, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando un ancla de empatía en mi rostro que jamás encontraría. Extendió sus brazos, separando el sobre de su pecho con manos temblorosas. «Sabemos que fallamos», pronunció, la voz quebrándose en la última sílaba. «Nos dimos cuenta muy tarde. Tú siempre fuiste el fuerte, el sensato, el que no necesitaba que lo cuidáramos constantemente. Te dimos por sentado y fue el error más grande de nuestras vidas. Pero ahora te necesitamos para intervenir. Elena te respeta, o al menos te teme desde la noche en que le colgaste el teléfono. Ella sabe que tú no cedes ante sus rabietas. Los abogados dicen que para ingresarla en una instalación psiquiátrica de alta seguridad contra su voluntad, necesitamos el consenso de la familia directa, o al menos que alguien asuma la tutela legal, porque tu madre y yo ya no somos considerados emocionalmente aptos por el Estado debido a las denuncias de disturbios que los vecinos han hecho a la policía. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era un silencio atronador. El nivel de audacia, la arquitectura grotesca de su egoísmo, me dejó momentáneamente maravillado. No habían venido a pedir perdón. No habían venido a enmendar 2 décadas de abandono. Habían cruzado la ciudad, contratado a un detective y violado mi privacidad para ofrecerme el puesto de guardia de seguridad en el manicomio que ellos mismos habían construido. Querían que yo, el hijo invisible, pusiera la firma legal para encerrar al monstruo, asumiendo la responsabilidad burocrática y emocional de su fracaso absoluto. Miré el sobre Manila que mi padre sostenía frente a mí como si fuera una ofrenda sagrada. «¿Qué hay en el sobre?», pregunté, señalándolo con un movimiento leve de mi barbilla. Él pareció recuperar una fracción de segundo de su antigua confianza empresarial, creyendo que había captado mi interés transaccional. «Esto es un fideicomiso», respondió rápidamente, sus dedos acariciando el papel áspero. «Hemos liquidado nuestros últimos activos importantes. Ya no tenemos la solvencia de antes, pero logramos reunir un fondo considerable. $300,000 están a tu nombre, listos para ser transferidos a tu cuenta. Solo necesitas firmar los documentos de tutela de Elena, autorizar su internamiento forzoso y hacerte cargo de la gestión de la propiedad de la casa, para poder venderla y pagar la clínica privada. El resto del dinero es tuyo, una compensación, un inicio para tu vida». Solté una carcajada. Fue un sonido corto, seco y carente de cualquier tipo de humor, pero resonó en el pasillo con la fuerza de un disparo. Mi padre se encogió instintivamente, el miedo volviendo a asomar a sus ojos. $300,000. Ese era el precio que habían fijado para mi salud mental, mi libertad y mi redención. El hijo que no merecía figurar en la lista de invitados de una gala de $14,000, ahora valía $300,000 si estaba dispuesto a convertirse en el basurero de sus errores catastróficos. «Es una suma sustancial», intentó justificar mi padre, malinterpretando por completo mi reacción. «Podrías comprar un piso mejor. Podrías invertir. Sabemos que no tuvimos la mejor relación, pero esto arreglaría tu futuro». «Mi futuro ya está arreglado», le contesté, apoyando todo mi peso sobre el marco de la puerta, proyectando mi sombra sobre él. «Y lo arreglé el día que arranqué mi nombre de sus documentos legales. Lo que sostienes en tus manos no es una compensación. Es un intento desesperado de subcontratar a un verdugo, porque tú eres demasiado cobarde para mirar a los ojos a la hija que arruinaste y decirle que se acabó el juego». Él abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, un gesto tan autoritario y definitivo que le cortó la respiración. «Escúchame con la misma atención con la que escuchabas a los socios de tu club de campo», le ordené, mi tono descendiendo a un susurro denso y letal. «Ustedes sembraron esa semilla. Ustedes la regaron con superficialidad, la abonaron con desprecio hacia mí y le construyeron un altar de adoración narcisista. Elena no es una víctima de una enfermedad repentina.
Es el producto perfecto de su crianza. Ella es la encarnación viva de los valores que tú y mi madre idolatran. Y ahora que la cosecha ha madurado, ahora que los frutos están podridos y envenenando el aire de su propia casa, vienen a buscar al hijo que mataron de hambre emocional para que les limpie el jardín. No es así, suplicó, las lágrimas finalmente cayendo por su rostro arrugado, manchando el cuello de su camisa. No queríamos esto, estamos arrepentidos. Te lo ruego, tu madre va a morir si no la sacamos de esa casa. Yo voy a morir. Nos va a matar a los dos en uno de sus ataques de ira. No sentí absolutamente nada. Cero empatía, cero lástima, solo la frialdad aséptica de un universo que finalmente había equilibrado su ecuación matemática. Entonces, mueran, dije. Las dos palabras cayeron en el pasillo como bloques de plomo. Mi padre se quedó petrificado, su boca abierta en una expresión de horror, puro e incomprensión. Sus manos comenzaron a temblar con tanta violencia que el sobre Manila resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un sonido sordo, golpeando contra la madera pulida del umbral. ¿Qué acabas de decir?, balbuceó, incapaz de procesar la magnitud de mi desconexión emocional. Dije que asuman las consecuencias de su diseño arquitectónico, repetí con una calma aterradora, saboreando cada sílaba. Si el precio de haber creado a una reina tirana es morir encerrados en su mazmorra, entonces es un precio justo. Yo no soy su salvavidas, no soy su abogado, ni su psiquiatra, ni su familia. Soy el espectador de una tragedia que ya no me pertenece. Se dejó caer de rodillas. Fue un colapso estructural repentino. El gran patriarca, el hombre que me había ignorado durante 20 años, ahora estaba de rodillas en la alfombra barata de un pasillo comunal, llorando a gritos, agarrándose a los bajos de mis pantalones. «Por favor, no nos hagas esto», gritaba, el moco mezclándose con las lágrimas en su rostro. «No nos dejes pudrirnos en esa casa. Te lo daré todo, te pasaré las escrituras, haré lo que quieras. Perdónanos, eres mi hijo, eres mi sangre». Pateé su mano con un movimiento seco, no con fuerza suficiente para romperle los huesos, pero sí con la firmeza exacta para apartarlo de mí como si fuera un insecto portador de una plaga infecciosa. Me miró desde el suelo, su rostro deformado por la histeria y el terror al vacío. «Yo no soy tu hijo», declaré, mirando sus ojos inyectados en sangre. «Tu hijo murió el día que encontró el presupuesto de $14,000 en la mesa de la cocina. El hombre que está parado frente a ti no tiene padres. Nació a las 2:43 de la madrugada, en una cabaña junto a un lago. Recoge tu basura del suelo y desaparece de mi vista antes de que llame a la policía por acoso y te haga pasar la noche en una celda de detención». Retrocedí un paso hacia el interior de mi apartamento. Mi padre soltó un aullido gutural, un sonido primitivo de derrota absoluta. Intentó alcanzar el sobre en el suelo, pero sus manos temblaban tanto que no podía coordinar sus movimientos. No esperé a que se levantara. No me quedé a observar cómo recogía los pedazos de su dignidad destruida. Con un movimiento firme y carente de cualquier vacilación, empujé la pesada puerta de madera. El portazo resonó como un trueno definitivo. Eché el pasador de seguridad y di la espalda a la puerta. A través de la madera maciza, aún podía escuchar sus sollozos sofocados en el pasillo, un ruido molesto que pronto se iría desvaneciendo. Caminé hacia la cocina, agarré mis llaves, mi cartera y los billetes de avión para mi viaje de cumpleaños. Miré por el amplio ventanal de mi salón. La ciudad brillaba bajo la luz dorada de la tarde, indiferente al drama minúsculo que acababa de extinguirse en mi umbral. El aire dentro de mi apartamento era puro, inmaculado, libre de toxinas. Había ganado, no con fuego, no con gritos, sino con la implacable y gélida fuerza del olvido definitivo. El silencio que siguió al impacto de la puerta cerrándose no fue inmediato. Durante varios minutos, que transcurrieron con la lentitud de un goteo intravenoso, pude escuchar el rastro auditivo de la destrucción de mi padre al otro lado de la madera. Primero fueron los sollozos,
un llanto ronco y humillante que rasgaba el aire del pasillo comunal de mi edificio. Luego, el roce de la tela de su traje barato contra la pared, como si hubiera intentado ponerse de pie apoyándose en la estructura misma que le bloqueaba el acceso a su última esperanza. Después, el sonido áspero del papel manila deslizándose sobre la alfombra, el patético rescate de sus $300,000 manchados de desesperación. Finalmente, el arrastrar de sus zapatos, alejándose por el corredor. El sonido metálico de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose, trago los últimos ecos de su existencia en mi radio de acción. Me quedé parado en el centro de mi salón, la maleta de viaje a mis pies, los billetes de avión en mi mano derecha. Cerré los ojos e hice un escaneo corporal completo. Una auditoría interna, buscando cualquier fisura por la que pudiera haberse colado la culpa. Busqué la opresión en el pecho, el nudo en la garganta, el latido acelerado que tradicionalmente acompaña a las confrontaciones familiares cataclísmicas. No encontré nada. Mi ritmo cardíaco era estable, una pulsación lenta y rítmica de 70 latidos por minuto. Mi respiración era profunda y sin obstrucciones. La maquinaria de mi cuerpo y de mi mente funcionaba con la precisión de un reloj suizo al que finalmente se le había extraído la arena de los engranajes. El veredicto interno fue absoluto. Estaba curado. La cirugía de amputación emocional, iniciada a las 2:43 de la madrugada 5 años atrás, había cicatrizado a la perfección. No había tejido necrótico, no había dolor fantasma. El miembro podrido se había ido para siempre. Tomé mi equipaje y abandoné el apartamento. El viaje a la costa con mi pareja y mis amigos fue una celebración de la banalidad más hermosa. No hubo brindis ensayados con champán francés, ni discursos forzados sobre el significado de la familia, ni miradas de reojo evaluando el estatus de los acompañantes. Alquilamos una casa de madera frente al océano, un lugar rústico donde el suelo crujía y el olor a salitre impregnaba las sábanas. Pasamos mi 26º cumpleaños sentados en la arena, comiendo pescado asado con las manos, bebiendo cerveza de botellas de vidrio, empañadas por el frío, observando cómo el mar devoraba el sol en el horizonte. Era una experiencia cruda, sin filtros de Instagram, sin listas de invitados aprobadas por comités de vanidad. Mientras veía a mi pareja reír a carcajadas por un chiste absurdo de Marcus, comprendí la verdadera definición del éxito. El éxito no es acumular $14,000 para financiar una ilusión. El éxito es construir una realidad tan sólida que no necesite espectadores para validar su existencia. Los años continuaron su avance inexorable, sumando capas de sedimento a mi vida independiente, enterrando el pasado bajo toneladas de rutinas placenteras y logros profesionales. La visita de mi padre fue el último espasmo agónico del organismo familiar antes de su colapso definitivo. Nunca más volvió a presentarse en mi puerta. Asumí que mi advertencia sobre la policía y la frialdad inhumana de mi rechazo finalmente habían penetrado la coraza de su negación. O quizás simplemente la energía requerida para buscarme fue consumida por el incendio forestal que estaba arrasando su propio hogar. No lo sabía y francamente no destinaba recursos cognitivos a formular hipótesis sobre ello. Sin embargo, el mundo es un pañuelo interconectado por la morbosidad y el flujo constante de información digital. 3 años después de aquel encuentro en mi pasillo, cuando yo ya me acercaba a los 30 años, la onda expansiva del apocalipsis de mis padres llegó a mis manos de la forma más estéril posible. Un enlace de noticias enviado por un antiguo compañero de la universidad que conocía. A grandes rasgos, mi desvinculación familiar. No había un mensaje adjunto, solo el hipervínculo crudo apuntando a la página de sucesos locales de un periódico digital de mi ciudad natal. Estaba en mi oficina, disfrutando de un café oscuro y revisando hojas de cálculo, cuando hice clic en el enlace. La pantalla de mi monitor se iluminó con el titular:
redactado con esa objetividad periodística que resulta mucho más escalofriante que cualquier dramatización literaria. El artículo detallaba una intervención policial y sanitaria en una propiedad residencial de alto standing en los suburbios del norte. La dirección era la de mi infancia, la fortaleza de ladrillo rojo. El texto relataba cómo las autoridades habían respondido a múltiples llamadas de los vecinos por ruidos perturbadores y un olor insoportable que emanaba de la propiedad. Lo que los oficiales encontraron al forzar la puerta principal era el escenario de una pesadilla psicológica en etapa terminal. La casa, que alguna vez fue un templo consagrado al perfeccionismo estético, había sido reducida a un vertedero de caos y destrucción. El artículo describía paredes con agujeros producidos por impactos violentos, muebles de diseño destrozados y convertidos en leña, y una acumulación patológica de basura que bloqueaba los pasillos. Era la materialización física de una mente fragmentada. En el interior, los servicios de emergencia encontraron a 3 individuos. Un hombre de unos 60 años, severamente desnutrido y en estado de shock catatónico, atrincherado en el sótano de la vivienda. Una mujer de la misma edad, postrada en una cama del dormitorio principal, sufriendo de negligencia médica severa e inanición, incapaz de comunicarse de forma coherente. Y finalmente, el centro de gravedad del desastre. Una mujer joven, de casi 30 años, que atacó a los paramédicos con un trozo de cristal roto cuando intentaron ingresar a la residencia. El informe policial indicaba que la joven presentaba signos evidentes de psicosis prolongada, desapego total de la realidad y agresividad extrema, y que había mantenido a sus padres en un estado de cautiverio emocional y físico durante años, controlando sus finanzas hasta llevarlos a la quiebra absoluta y prohibiéndoles la salida bajo amenazas de violencia física. Las líneas finales del artículo confirmaban que la joven había sido sedada y trasladada bajo custodia policial a una instalación psiquiátrica del Estado, enfrentando posibles cargos de asalto y negligencia criminal, mientras que los 2 adultos mayores habían sido ingresados de urgencia en el hospital del condado y posteriormente asignados a pabellones de cuidado estatal debido a su insolvencia financiera. La casa había sido declarada inhabitable y embargada por el banco. Leí el artículo desde el principio hasta el punto final. Luego volví al inicio y lo leí por segunda vez, buscando alguna reacción en mi interior. Busqué el terror, busqué la piedad, busqué quizás la necesidad urgente de tomar mi teléfono y llamar a los hospitales para saber si los cuerpos desnutridos de mi padre y mi madre aún albergaban vida. Pero mi pecho seguía siendo una cámara acorazada llena de paz. No éramos de la misma especie. Yo era un superviviente que había nadado hasta la orilla, y ellos eran 3 personas que habían decidido ahogarse juntas, abrazadas a un ancla de oro que terminó siendo de plomo. La caída de Elena no era una sorpresa. Era la conclusión matemática inevitable de su crianza. Le habían enseñado que el mundo era un escenario construido exclusivamente para su beneficio, y cuando el escenario colapsó, ella no tuvo las herramientas para construir una vida real. En lugar de eso, reconstruyó su imperio tiránico dentro de las 4 paredes de la casa, utilizando a sus padres como sus últimos y definitivos rehenes. Mis padres, por su parte, habían financiado su propia prisión. Habían alimentado a un animal salvaje con carne cruda durante décadas, celebrando su ferocidad cuando asustaba a los demás, o me borraba a mí de la foto familiar. Y luego se sorprendieron cuando el animal, al quedarse sin otras presas, los devoró a ellos. Era la justicia poética más devastadora y equilibrada que el universo podía ofrecer. No hubo lágrimas frente a mi monitor. No hubo un periodo de luto. Cerré la pestaña del navegador. Eliminé el historial de búsqueda para mantener mi entorno digital impecable y volví a abrir mis hojas de cálculo. Esa noche regresé a mi apartamento. Mi pareja estaba en la cocina,
preparando la cena mientras escuchaba música de jazz a volumen bajo. El olor a ajo, aceite de oliva y hierbas frescas llenaba el aire, construyendo un ambiente de seguridad térmica y emocional que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Me acerqué por la espalda, envolví mis brazos alrededor de su cintura y apoyé mi barbilla en su hombro, observando cómo el cuchillo cortaba los vegetales, con un ritmo hipnótico. Hubo un instante, un microsegundo suspendido en el tiempo, mientras el agua comenzaba a hervir en la olla, en el que el fantasma de la pregunta cruzó mi mente. ¿Qué habría pasado si yo hubiera contestado esa llamada? Si hubiera ido al baño de ese salón de eventos, si hubiera arrastrado a mi hermana de vuelta a casa y me hubiera quedado a sostener las columnas de ese templo en ruinas. La respuesta era sencilla. Yo estaría ahora en esa noticia del periódico local. Sería un nombre más en la lista de víctimas, un cascarón vacío y desnutrido, encontrado entre la basura de una casa embargada, consumido por la maquinaria devoradora de un sistema familiar, que operaba a través del parasitismo. Apreté el abrazo, sintiendo el calor real de un ser humano que me valoraba por mi sustancia, no por mi función. La cena estuvo deliciosa. La noche fue tranquila. Dormí 8 horas ininterrumpidas, sin soñar con $14,000, sin soñar con habitaciones rosas destrozadas, sin soñar con los lamentos de una madre que solo se acordó de mí cuando el demonio que crió comenzó a arrancarle la piel a tiras. Al amanecer me levanté, hice café y observé el sol iluminar la ciudad a través de mis enormes ventanales. Estaba vivo, estaba limpio y sobre todo era el único autor de mi propia existencia. La arquitectura de mi silencio había funcionado. Fin de la transmisión.